Claudia se levanta cada día a las 5 de la mañana para trabajar con la misma ilusión de hace 26 años, cuando inició a laborar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dentro de su núcleo familiar, vio pasar generaciones de enfermeras, lo que le enseñó a tener respeto y amor por el uniforme. Me apasiona el poder dar atención al paciente, ver las mejoras, ver cómo se levanta un paciente que creyó haber estado cerca de la muerte y que la recompensa para mí es haberle dado atención, pero siempre apegada a bases científicas. El no esperar que alguien nos lo diga y que saber que alguna intervención va a ser de impacto para poder mejorar en esa salud de nuestra población. Cada día da servicio de 7 de la mañana a 3 de la tarde en la Unidad de Medicina Familiar 120. Como ella, cientos de enfermeros asistieron al Centro Vacacional Huaxtepec, a la celebración que encabezó la presidencia para festejar su día. Se reconoció el compromiso y dedicación que tienen al atender a pacientes en los centros de salud. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reconoció la labor de los más de 320,000 enfermeros y enfermeras que cuidan la salud de los mexicanos. Señaló que en la Secretaría se trabaja para generar condiciones dignas en la labor que desarrollan, para tener educación continua, de calidad y científica. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. Tenemos para ello que aumentar el número, sí, porque hay déficit y mala distribución de enfermeras y enfermeros en el país. También desarrollar nuevas competencias, nuevos roles, nuevos instrumentos de trabajo y de comunicación. Durante la ceremonia, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió luchar para mejorar los sueldos y señaló que gracias al INSABI se mantendrán los servicios de salud para derechohabientes como para la población abierta sin seguridad social. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.